¿Qué pasa cuando mezclamos piezas gráficas de fines del siglo XIX, una vanguardia de principios del siglo XX con una banda icónica, la banda con la gira más esperada por Latinoamérica? La banda cuya separación deprimió a más adolescentes que el divorcio de sus padres. La banda cuya reunión llegó a alterar nuestra línea espacio-temporal generando una pandemia que congeló su tour durante casi 2 años. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de My Chemical Romance y mi álbum favorito de la banda. ¿Y quién soy yo para venir a opinar cuál es el mejor o peor álbum de My Chemical Romance? Bueno, no soy Gerard Way, no soy Franquiero, no soy Mikey Way, no soy Ray Toro, tampoco soy Bob Brier. Solo soy una niña de los 90, una adolescente emo de los 2000 y una adulta millennial hablando de una de sus bandas favoritas. Todo empezó cuando era una niña muy pequeña y mi vieja me llevó al living para ver una película basada en un álbum conceptual de una banda de rock de mediados de los años 60. Esa película era The Wall de Pink Floyd, una película bastante fuerte para una nena de 8 o 9 años, pero fue mi primer acercamiento a un álbum conceptual y representaciones relacionadas a la guerra, la muerte, adicciones e instituciones disciplinarias como la escuela, que tiene el objetivo de homogeneizar a los individuos, como vemos en Another Brick in the Wall, con la metáfora de la picadora de carne y la escuela. Un tiempo después, en una de estas instituciones, en un colegio, conocí a una chica fan de Green Day y me habló sobre American Idiot, otro álbum conceptual que a mis 10 años me voló la cabeza. Le rompí las pelotas a mi vieja para que me consiguiera el CD de Green Day. ¿Nos llevas a Monte Splash? 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 ¿Y si los llevo cierran la boca y dejan de molestarme? Sí, por supuesto. Entonces, ¿nos llevas a Monte Splash? Sí. Ay, gracias, papá. Y finalmente lo hizo, y a una temprana edad me tenía estirada en un sillón escuchando CDs truchos de Robbie Williams, Miranda, La Oreja de Van Gogh, Juanes, Airbag y American Idiot de Green Day. Pero el que más le prestaba atención era ese CD de Green Day que a mi corta edad me permitía entender la trama de su historia. ¿Y qué tiene que ver todo esto acá? Que antes, hace unos 15-20 años, uno conocía bandas gracias a la radio, gracias a programas de televisión. O gracias a amigos, o sea, era todo medio boca en boca la difusión de la música. Y posteriormente, gracias a Cartoon Network, vería el videoclip de I Don't Love You y eso me llevaría a un mundo sin fin de pop punk emo que me llevaría a un mal camino los primeros años de la adolescencia, porque estaría rompiendo las pelotas exageradamente con Avril Lavigne, 30 Seconds to Mars, Paramore, Fall Out Boy, The Used, entre otras bandas. Pero la que más perduró fue My Chemical Romance. ¿Y qué es lo que me llamó la atención de My Chemical Romance? Lo mismo que me llamó la atención en The Wall y en American Idiot. Me dio en un álbum un relato muy bien narrado y muy bien interpretado, con un compilado de canciones que me permitió imaginar escenarios y vivir las experiencias de los personajes principales. Sentir emociones tales como la lujuria representada en The Sharpest Life, el desamor representado en I Don't Love You, la agonía, el agobio y el maltrato representado en Sleep, y otras situaciones con el plus de videoclips muy hermosos.
Todas estas canciones las vamos a encontrar en The Black Parade. Y hoy voy a hablar del diseño de este álbum, pero para eso tenemos que tener en cuenta varios contextos. El primero es el origen de la banda y su líder Gerard Way. My Chemical Romance es una banda en New Jersey formada por Gerard Way como vocalista, Frank Iero y Ray Toro en guitarras, Mikey Way en bajo. No voy a hablar de los bateristas porque la banda tiene como una maldición con los bateristas, no tiene muy buena suerte, sinceramente. La banda se la encasilla en un género pop punk emo y tiene una rica ensalada de influencias que vienen desde David Bowie, Queen, los Beatles, Pink Floyd, Misfits, The Smashing Pumpkins, Megadeth, Iron Maiden, The Who, entre otros. Los primeros acercamientos de Gerard Way con la música fueron cuando su abuela le regaló una guitarra, con la cual no le fue muy bien porque lo echaron de todas las bandas a las que se unía. Ya a los 16 años escribía canciones y posteriormente, en 1995, Gerard empezaba la Escuela de Artes Audiovisuales en Nueva York, donde se orientó en ilustración y caricatura. En su niñez, junto a su hermano Mikey Way, leían cómics, lo que más tarde lo predispuso en su juventud, en el 2001, a intentar vender una serie animada para Adult Swim, la cual fue rechazada. Me parece porque era medio parecida a algo que ya existía. Finalmente, para esa época, Gerard Way terminó diseñando figuras de personajes para cómics hasta el 11 de septiembre del 2001, donde en Nueva York Gerard fue testigo del atentado a las Torres Gemelas, lo cual lo traumó y ese trauma lo llevó a formar My Chemical Romance. Al ver la finitud de la vida pasar por sus ojos, como yo estoy escuchando una ambulancia pasar, al ver el finitud de la vida pasar por sus ojos, eso lo movilizó a darle un sentido a su vida. 2 semanas después del atentado, él ya estaba ensayando con Matt Pelieser tocando Skylines and Turnstiles, basada en el 11 de septiembre. Gerard Way, además de los proyectos con la banda, pudo publicar su novela gráfica The Umbrella Academy, la cual tiene un premio Eisner, y en el 2019 estrenó una serie para Netflix basada en esta novela. En el 2013 publicó The True Life of the Female Killjoys, otra novela gráfica que continúa la trama del cuarto álbum de My Chemical Romance. Y desde el 2016 escribe Doom Patrol para DC Comics. Sumado al contexto de Gerard, tenemos que sumar el contexto a la década del 2000. Si ustedes nacieron en esta época, eran muy chicos o tal vez no habían nacido, pero en los 2000 descubríamos bandas por medio de la radio. Yo, por ejemplo, escuchaba FM Hits o Radio Disney. También conocíamos bandas por MTV. En ese momento estos medios difundían gran variedad de los géneros, dentro de ellos el pop, rock nacional, pop punk, rock alternativo, entre otros géneros. Posteriormente, con la llegada de los MP3, nosotros elegiríamos qué artistas escuchar. En esa época no teníamos redes sociales como las de ahora. De hecho, creo no había smartphones, teníamos celulares de tapita. Celulares que muchos no tenían internet, fotos las sacábamos con cámara digital, y teníamos redes sociales muy primitivas como Fotolog, que era una especie de Instagram donde publicabas las fotos y otras personas te las comentaban. Y así nacían tribus urbanas como los Flogger y los Emos, que compartían en cuestión un flequillo al costado, pelo desmechado, llenos de fijador, y algunos se lo planchaban al flequillo. Íbamos al colegio con mochilas llenas de pins y mamarrachadas con Liquid. Muchas mochilas eran de bandas, eran mochilas de lona, muy baratas y muy bonitas. En este contexto de los 2000, My Chemical Romance saca 3 álbumes. El primero es I Bought You My Bullets, You Bought Me Your Love. El segundo es 3 Cheers for Sweet Revenge. Y el tercero es The Black Parade. Este mismo sale en el 2000 por medio de la discográfica Repressed Records y es producida por Rob Cavallo, quien también produjo Dookie y American Idiot de Green Day, The Best Damn Thing de Avril Lavigne y trabajó con Paramore y Muse, entre otros artistas. The Black Parade es una ópera rock que cuenta la historia de un paciente que padece de cáncer. A medida que el paciente va dejando su cuerpo, recuerda su vida hasta llegar al desfile negro. En el camino se encuentra con unos personajes. Son Mother War, que es la madre de las guerras, Regret, que regret sería el arrepentimiento, Fear, que es el miedo. Esta historia viene de la creencia que tenía Gerard Way de que la muerte se nos presenta en la forma del recuerdo más poderoso que tengamos. En el caso del paciente, sigue el día que su padre lo llevó a la ciudad a ver un desfile.
Las influencias de The Black Parade son Queen y su obra A Night at the Opera, Pink Floyd con The Wall, los Beatles con Sgt. Pepper y David Bowie con The Rise and Fall of Ziggy and Stardust. De hecho, el álbum de The Black Parade se iba a llamar The Rise and Fall of My Chemical Romance, un poco parecido al nombre del álbum que le había puesto David Bowie. ¿Y por qué les digo que The Black Parade está relacionado a una vanguardia del siglo XX y cuál es esa vanguardia? Y ustedes se pensarán, ¿qué tiene que ver una vanguardia artística con este álbum? Y aunque no les parezca, tiene que ver, tiene mucho que ver. ¿De qué vanguardia estoy hablando? Estoy hablando del expresionismo alemán, que es un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX que se plasmó en la pintura, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza y fotografía. Surgió en respuesta al impresionismo y al carácter positivista de finales del siglo XIX, que celebraba los avances de la industria y la ciencia. El expresionismo está en contra del burgués materialista de la época. Y pensemos que en el 1800, a no ser que seas parte de la aristocracia o parte de la burguesía, te morías trabajando en una fábrica o de una enfermedad antes de tus 30 años, y por eso se celebraban tanto los avances de la ciencia. Entonces, esa época se la veía como una época de avance. Pero más tarde tendríamos en el siglo XX dos guerras mundiales que también traerían hambruna, pestes y muerte. Surgió en un país devastado por la guerra como lo fue Alemania. Las características que resaltan del expresionismo es cómo resalta el expresar del artista y se opone al realismo, porque lo real no es lo que nosotros vemos en el exterior, sino que es lo que pasa en el interior cuando percibimos las cosas que percibimos. Esta vanguardia se relaciona con su manera de expresar las cosas por medio de la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, priorizando la expresión de los sentimientos más que la descripción objetiva de la realidad. ¿Esto no les suena un poquitito familiar a My Chemical Romance? Sí, estoy comparando una bandita de modelos 2000 con un movimiento cultural del siglo pasado, pero pensemos que My Chemical Romance también fue un movimiento cultural, de hecho todavía lo es, pero de principios del siglo XXI. A ver, comparemos un poco las cosas. En los 2000 se creó una cultura a base de lo emo, que se ligó a la romantización de lo triste, lo feo, lo extraño, lo oscuro, y fue rechazado y mal visto como muchas subculturas de la época. 20 años después, la cultura emo es aceptada, son consumos, son memes, son productos, son vestimentas, y hasta regresaron en forma de festivales y fiestas con sabor a nostalgia y un setlist soñado para los adolescentes del 2000. Dicho todo esto, My Chemical Romance, al igual que expresionismo alemán, busca transmitir emociones relacionadas a la desesperación, a la angustia, al miedo, a la locura, a la soledad, a la miseria y a la muerte. O sea, sentimientos relacionados a la guerra que podemos encontrar en los conceptos de The Black Parade. Por un lado, el expresionismo lo representa en sus obras por medio de uso de formas geométricas retorcidas, asimétricas y con el uso del contraste de luz y sombra. Esto lo podemos ver en el caso del cine de las escenografías que eran pintadas a mano por artistas. Por ejemplo, las calles y edificios alargados, torcidos e irreales que vemos en el gabinete del Dr. Caligari, o las sombras largas y finas que también fueron pintadas a mano en Nosferatu. Otro ejemplo claro relacionado al expresionismo alemán es Metrópolis, una película de ciencia ficción dirigida por el arquitecto Fritz Lang, cuyo diseño de la ciudad combina la arquitectura gótica y art déco con una visión futurista. Fritz Lang, inspirado en el impacto que le causó ver lo monumental de los rascacielos de Nueva York, decide adaptar una novela de 1926 de su esposa Diane van Harburg, que se trata sobre una sociedad distópica de 2026. Y el expresionismo alemán es una vanguardia con la cual los millennials estamos muy familiarizados, ya que la hemos visto en varios productos audiovisuales que consumimos, como las películas de Tim Burton. Burton homenajea el expresionismo en películas como Batman, que homenajeó a Metrópolis con una ciudad gótica que combina el expresionismo con una arquitectura gótica victoriana, El joven manos de tijera con una referencia al castillo de Nosferatu, En sombras tenebrosas con otra referencia a Nosferatu, con el cual vemos a un Johnny Depp saliendo de un ataúd,
y su corto Vincent, que es puro expresionismo alemán homenajeando a Nosferatu nuevamente con Vincent subiendo las escaleras. También vimos muchas referencias en videoclip con Queen con Radio Gaga homenajeando Metropolis, Rob Zombie con Living Dead Girl que homenajea al gabinete del Dr. Caligari, Good Charlotte con Predictable y ese videoclip medio también Tim Burton, medio el joven manos de tijera, medio colorinche y medio oscuro a la vez. Tenemos a Red Hot Chili Peppers con una clara influencia al expresionismo alemán en Other Side, con un estilo blanco y negro, monocromo, gótico, cubista y expresionista a la vez. Bueno, también por su lado My Chemical Romance, homenaje al expresionismo alemán en Vampires Will Never Hurt You, cuyo videoclip es oscuro y tiene un uso del contraste entre luz y sombras. Las sombras son duras, no son muy difuminadas, sino que marcan un límite, y la escenografía fue pintada a mano casualmente por Frank y Gerard, que se intoxicaron con la pintura. Por Dios. Ay, pobres, qué paja. Las ventanas son similares a las que podemos encontrar en el gabinete del Dr. Caligari, son geométricas pero irregulares y alargadas. Actualmente en su escenografía para los recitales se presenta en una ciudad de edificios altos, delgados, pero destruidos por lo que parece una guerra. Por su lado, The Black Parade homenajea al expresionismo con símbolos como City of Death, que es la ciudad que aparece tanto en el videoclip de The Black Parade como en el póster del interior del CD. Es muy expresionista con rascacielos góticos alargados con cúpulas puntiagudas. Una ciudad destruida por la guerra, llenas de ceniza y escombros. De hecho, la impronta del videoclip de The Black Parade fue pedida por Gerard Way, que quería recrear Metropolis y el gabinete del Dr. Caligari, que son sus dos películas preferidas de la vanguardia. También encontramos elementos del Art Deco en la ciudad donde está el paciente volando, que es una ciudad muy similar a Nueva York en los años 20. ¿Qué otros elementos podemos encontrar en la gráfica del álbum? Por ejemplo, en los lyrics, lo que serían las letras de las canciones, tenemos un diseño que simula los carteles del circo del 1800. Esos carteles estilo freak show, con uso de misceláneas, manecillas y mucha variedad tipográfica, muchas tipografías mezcladas. En la ilustración de la carátula hay un uso del blanco para detonar el principio del camino y el principio de la obra. Una bolsa de sangre de transfusión que nos guía con un hilo rojo a través del relato que se va cargando de sentido, a medida que se va cargando de situaciones y personajes como la vida misma. En este relato, los tonos cada vez se ponen más oscuros y culmina, en el caso de la ilustración, con un paciente acompañado con su guía al desfile negro. La paleta de colores es oscura, con tonos sepia, tonos grises, tonos blancos que no son puros, sino son color medio hueso. Algo para destacar en este álbum es que no solo las canciones te cuentan un relato, sino cada pieza, cada elemento es parte del cuento. Lo primero que tenemos cuando tenemos el CD en nuestras manos es una cubierta que cubre el CD, que es la presentación de la banda, el nombre del álbum y el soldadito que pareciera que nos guía durante el recorrido del CD. Después, en el CD físico, encontramos a nuestro paciente de bebé con un ave de rapiña en la cabeza, acompañado de distintos personajes del desfile, y finalmente el paciente ya de adulto, enfermo y con un hilo rojo que sale de su brazo. Luego, cuando levantamos el CD físico, detrás del CD está el paciente volando entre los edificios yendo al cielo. En la carátula del álbum podemos ver al paciente escoltado al desfile negro por varios personajes. Del otro lado tenemos todas las canciones que nos cuentan su historia, y al abrir el papel tenemos un póster de la banda en el desfile negro con el paciente. En la parte de atrás del CD podemos ver un escenario con un telón estrellado, que es un telón que está abajo, dándonos el indicio, como en el teatro, que la obra llegó a su fin. En la cubierta del CD, en la parte de atrás, está el soldado que, en mi opinión, está cansado, está lastimado, está roto, está herido, pero no se rinde. Sigue luchando, mitad vivo, mitad muerto, pero él seguirá. Y algo que quiero lograr con este video es que tengamos en cuenta los artistas y las personas que trabajaron en The Black Parade, más allá de la banda. Personas como el diseñador gráfico de este álbum, que es Matt Taylor, quien fundó su estudio Vanish en el 2006, y además diseñó Danger Days y Conventional Weapons para My Chemical Romance. También trabajó con Red Hot Chili Peppers, Sum 41, 30 Seconds to Mars, entre otras bandas. Las ilustraciones de la carátula están a cargo de James Sheen,
Shin, un ilustrador taiwanés que estudió en Nueva York e hizo las portadas para DC Comics, también para Umbrella Academy y pósters para películas como Mother, The Shape of Water, Blade Runner 2049, Everything Everywhere All at Once y Pinocho de Guillermo del Toro. James Shin en sus obras combina un poco de estilo barroco, grabado, estilo japonés y un poco de Art Nouveau. En fotografía tenemos a Chris Anthony, quien tiene un estilo gótico oscuro y siniestro. Este fotógrafo ganó el American Photography Anual número 23 en el 2019 por su labor con The Black Parade. El vestuario que usó la banda y los extras en el videoclip de Welcome to the Black Parade y en el CD estuvieron a cargo de Colin Atwood, ganadora del Oscar, quien trabajó para Tim Burton en películas como El joven manos de tijera, Sleepy Hollow, Big Fish, El planeta de los simios, Alicia en el país de las maravillas, Sweeney Todd y Big Eyes. También estuvo a cargo del vestuario de Danger Days. Por último nos queda el videoclip de Welcome to the Black Parade, que fue dirigido por Samuel Bayer, quien dirigió Smell Like Teen Spirit de Nirvana, Until It Sleep de Metallica y todos los videoclips de American Idiot de Green Day. También dirigió Stay Together for the Kids de Blink 182, Angels de Robbie Williams y para My Chemical Romance también dirigió Famous Last Words. Como ven, muchos de estos artistas trabajaron en trabajos que están relacionados, ya sea con otras bandas, con películas. Por eso abajo en la descripción les dejo los enlaces de las redes sociales de estos artistas para que vean sus obras y si tienen ganas, por favor le comentan que van de mi parte. Y como verán, The Black Parade es uno de mis CDs favoritos. No sé si es el definitivo, todavía no sé si tengo uno definitivo. Voy a hablarles más adelante de otros álbumes. Si llegaron hasta acá, les quiero pedir que por favor me ayuden con un like. Los invito a suscribirse a mi canal y a comentar cuál es su canción favorita de este álbum y qué videoclip o películas relacionadas al expresionismo alemán conocen y les gusta. Esto ha sido todo por hoy y les quiero agradecer a todos. Les agradezco el amor y la paciencia y cuídense. Besitos.